Vale, pues ahora vamos a presentar esta gama, este nuevo proyecto que hemos desarrollado aquí en Cooperativa La Viña, que es el Enebro. Está compuesto de un vino tinto y de un vino blanco y bueno, es enhebrar con nuestro pasado, en el cual nosotros lo que queremos hacer es poner en valor las variedades locales y los vinos de terruño. Es decir, tenemos en el vino enebro tinto un cupaje de dos variedades locales autóctonas de nuestra zona, como son la Monastrell y la Garnacha Tintorera, y en el caso del enebro blanco tenemos también otras dos variedades, como son la Verdil y la Merseguera, que están afincadas en nuestro territorio desde hace muchísimos años. Insisto, con esta gama lo que queremos es identificar el vino con su procedencia, es decir, con el terruño, con las características edafológicas y climatológicas propias de nuestra zona. Esa zona cálida, esos suelos calcáreos, pobres, que dan que son heroicos, esas viñas heroicas, porque realmente en las condiciones en las que producimos uva aquí son bastante complicadas, ¿no? De un secano estricto, una baja pluviometría, unos rendimientos muy bajos. Entonces, en este sentido, lo que hemos querido también es adaptar esa manera de cultivar de la viña a los nuevos también tiempos, de manera que queremos proponer unos vinos que son a la vez fáciles también de beber, y el concepto fácil no me gusta relacionarlo con baja calidad, sino todo lo contrario, es decir, vinos que sean directos, fluidos y en definitiva que no sean pesados y cuesten de beber, como son los clásicos vinos de una zona cálida. Entonces, en este sentido, lo que hacemos es manejar muy bien la viña, de manera que la productividad por planta esté bastante equilibrada en relación a las hojas que tenga la planta, y en el caso del blanco lo que hacemos es también anticipar la vendimia, de manera que en el mes de agosto, es decir, por estas fechas, lo que hacemos es vendimiarlo anticipadamente para preservar precisamente la frescura y la acidez del vino, que a su vez nos va a potenciar sus características aromáticas, ¿de acuerdo? Entonces es trabajar las variedades de siempre, pero amoldándolas un poco al estilo de vino que actualmente queremos encontrar. Vamos a hacer la cata del enebro tinto, que como os he comentado es un cupaje de un 60% aproximadamente de Monastrell y el resto de Garnacha Tintorera. Es un vino que nos aporta madurez en nariz. Bueno, tenemos un color elegante, rojo rubí, también con abundante lágrima. Y en ahí lo que tenemos es abundante fruta negra, fruta roja, madurez, mucha especia, ¿de acuerdo? No hay paso por barrica. Lo que se pretende aquí es precisamente destacar esas notas especiadas de pebrella, de cal, propias de nuestro entorno. Y luego en boca lo que tenemos es un vino, pues eso, jugoso, directo y bien conjuntado, que sin duda también lo hace que sea bastante versátil a la hora de maridarlo. En cuanto al blanco, bueno, comentaros que esa combinación de lo que es la anticipación de la vendimia junto a una técnica de elaboración encaminada a poder extraer el máximo potencial de fruta y aspecto floral que tienen esas dos variedades, tanto la Merseguera como la Verdil, junto a esa acidez que, al haberlo vendimiado digamos un poquito antes de tiempo, pues hace que le denote frescura y que sea realmente muy agradable de beber.